Lo primero que noté fue el frío. No el dolor, ni siquiera la sangre, sino la baldosa fría que me apretaba la mejilla, arrancándome el calor de la piel como si tuviera derecho a ello. El sabor a metal me cubría la lengua, denso y penetrante. Intenté inhalar y el dolor me recorrió las costillas como bengalas de advertencia. Parpadeé, con la vista borrosa y despejada a oleadas, hasta que vi sus zapatos. Los zapatos de Declan, a pocos metros de mi cara. No hablaba. No me ayudaba. Se quedó allí parado un momento, como si tuviera un lugar mejor donde estar. Entonces se giró, pasó por encima de mis piernas como si fuera una alfombra fuera de lugar y salió del apartamento. Oí la puerta cerrarse tras él con un clic casual. Esperé el regreso de los pasos, la voz de mi hermana, cualquier cosa que diera sentido a lo que acababa de pasar. Pero el silencio persistió. Mi teléfono vibró débilmente contra el suelo a mi lado, con la pantalla rota pero aún viva. Giré la cabeza lo justo para ver el mensaje: aléjate de nosotros. Lo miré fijamente. Las palabras no me dolieron. Me cortaron. No me preguntó si estaba bien, no se disculpó, ni siquiera fingió estar confundida. Lo había elegido a él, completamente y sin dudarlo. Y al hacerlo, me había deseleccionado a mí. Mis dedos temblaban al escribir una sola palabra: listo. No lloré. Todavía no. Algo estaba cambiando, silencioso, sísmico. No era que dejara de amar a mi hermana en ese momento. Era que dejé de pedirle que me correspondiera. Me incorporé lentamente, apoyándome en la encimera para prepararme. Cada respiración era un recordatorio, pero no del tipo que implora compasión. El tipo que te dice que sigues viva, que sigues siendo capaz, que aún tienes algo bajo control. Y en ese silencio, algo desconocido se instaló en mi interior. No era rabia. Era determinación. Incluso antes de que los moretones empezaran a aparecer, sabía que el dolor era más profundo que aquella noche. Esto no empezó con el puño de Declan. Ni siquiera empezó con el silencio de mi hermana. Empezó hace años, en pequeñas dosis, cuando ser ignorada se llamaba mantener la paz. Siempre fui yo la que facilitaba las cosas, la que sacaba sobresalientes sin necesidad de elogios, la que llevaba su propia merienda en los viajes familiares para que mamá no tuviera que llevar más, la que doblaba la ropa a los 14 años porque a mi hermana no se le daba bien, la que se quedaba callada en la cena para que mi padre no se enfadara cuando estaba cansado. ¿Mi hermana? Era radiante. Incluso cuando no hacía nada, brillaba. Todavía recuerdo el año en que la contrataron en una boutique del centro comercial. Mi madre actuaba como si hubiera aparecido en la lista de Forbes. Se está descubriendo a sí misma, les decía a todos los que la escuchaban. Esa misma semana, me ascendieron a diseñadora UX principal para una campaña nacional. Cuando compartí la noticia durante la cena, mi madre sonrió levemente y me dijo: genial, cariño, pero no pierdas de vista el panorama general. Ya sabes, el matrimonio, una familia. Mis logros estaban bien, siempre que no se hicieran demasiado notar, siempre que no incomodaran a nadie. Cuando mi hermana se comprometió con Declan, toda la familia lo vibró como si fuera de la realeza. Por fin, me susurró mamá una vez: tiene su futuro asegurado. Ahora solo necesitamos encontrar a alguien para ti. Como si yo fuera un fallo técnico que necesitaba reparación, como si mi vida sin un hombre fuera una frase inconclusa. Ahí fue cuando realmente lo entendí. Yo no era su hija. Era su plan B, su mano extra, su contacto de emergencia, en quien podían apoyarse cuando las cosas se desmoronaban e ignorar cuando no. Dejé que pasara. Me reducía cada vez más hasta que solo quedó la versión de mí que mantenía todo funcionando. Pero cuando sentí esa baldosa contra mi mejilla, cuando mi hermana me dijo que me alejara, comprendí algo que se quebró tras años de condicionamiento. Había sido hecha para ser olvidada. Y finalmente estaba lista para desaparecer bajo mis propios términos. Volví a coger el móvil, esta vez no para responder, sino para comprobar algo más. La preaprobación de la hipoteca seguía en mi bandeja de entrada. Pasé por alto los términos resaltados, el campo de firma digital ya estaba marcado con mi nombre. Casi lo había olvidado. Casi.
Todo empezó hacía meses, cuando mi hermana y Declan acudieron a mí, presas del pánico, por su financiación. Ya les habían denegado una vez. El crédito de Declan era un desastre por 2 negocios fallidos. Mi hermana trabajaba por cuenta propia, con ingresos esporádicos y un historial fiscal inconsistente. Necesitaban a alguien estable, sólido, una apuesta segura. Me necesitaban a mí. Solo necesitamos tu nombre en el papeleo, había dicho mi hermana con voz tranquila, como si no fuera mucha petición. No serás responsable a menos que algo salga mal. Siempre sale mal. De todas formas, ayudé. Me senté con Declan a revisar su informe crediticio, explicándole cómo impugnar cobros y negociar acuerdos. Los conecté con un asesor hipotecario de confianza. Incluso adelanté la fianza cuando se retrasó el primer pago de mi hermana. Sin plan de pago, sin contratos, solo fe, solo familia. Cuando mencioné mis dudas, con suavidad y cuidado, mi hermana las restó importancia. Estás siendo dramática. Solo son trámites. Declan rió y chocó su cerveza con la mía. Eres como la tercera rueda que realmente necesitamos. En ese momento, me dije que era un cumplido, que ser necesitada era una forma de amor, que lo que daba volvería cuando importara. Pero ahora, de pie en mi apartamento, con las costillas doloridas y la cara todavía hinchada, veía cada detalle de otra manera, cada favor, cada firma, cada dólar. No nos había acercado más. Me había atado, no como hermana, sino como un valor. No esperaban que apareciera. Habían construido su vida asumiendo que lo haría. Cerré el correo electrónico de la hipoteca y abrí la página de inicio de sesión de mi banco. El préstamo aún no era definitivo y mi nombre seguía ahí. Empezó con una pregunta. Es a lo que siempre vuelvo, solo una pregunta. Estábamos en mi cocina, ultimando los planes para la cena después de revisar juntos el presupuesto de la boda. Declan había sugerido reducir el equipo de catering a solo 2 personas para ahorrar dinero, aunque la lista de invitados se había duplicado recientemente. Dije con suavidad, ¿estás segura de que es inteligente? Ese tipo de recorte podría acabar costándonos más después. Mi hermana se tensó al instante. Camille, lo tenemos bajo control, dijo. No presioné, solo asentí. Pero Declan debió de haberme dado algo en la cara. Duda, quizá. Eso fue suficiente. Golpeó la encimera con la palma de la mano y espetó, ¿crees que solo porque ganas más dinero puedes juzgar todo lo que hacemos? Me quedé paralizada. Eso no es lo que yo. Se acercó. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros? Siempre lo has sido. Su voz se volvió más fuerte, más intensa. Retrocedí instintivamente, chocando contra la isla que tenía detrás. Miré a mi hermana, esperando que dijera algo, que lo tranquilizara como siempre hacía. No lo hizo. Entonces vino el empujón. Golpeé la encimera con fuerza, el borde se me clavó en las costillas. Jadeé, aturdida, pero antes de poder reaccionar, me atacó con el puño cerrado, justo en la boca. El sabor a sangre llegó al instante. El mundo se desmoronó y entonces estaba en el suelo, con las baldosas a punto de salir a mi encuentro. Pero eso no es lo que más recuerdo. Lo que recuerdo es a mi hermana allí de pie, observándome, inmóvil, sin gritar su nombre ni correr hacia mí, simplemente quieta, como si estuviera sopesando algo. Cuando se fueron, me quedé en el suelo unos segundos o minutos, no sé. Finalmente, cogí el teléfono. Meraye contestó al segundo timbre. Camille. No pude hablar. Solo lloré. Cuando por fin le dije lo sucedido, cada palabra cargada de vergüenza e incredulidad, no dudó. Esto no es un malentendido, dijo con voz nítida y clara. Es una agresión y tienes que denunciarlo. Siguió al teléfono mientras me levantaba y me dirigía al espejo del baño. Mi reflejo no se parecía a mí, pero ya era hora de que lo hiciera. A la mañana siguiente, me movía como un tronco, lento, cuidadoso, con paso firme. Todo mi cuerpo protestaba, pero mi mente nunca se había sentido tan despejada. No había niebla, sin duda. Abrí mi portátil e inicié sesión en el portal del banco.
El expediente de la hipoteca estaba arriba del todo, marcado como pendiente, $820.000, aprobados condicionalmente, con mi aval. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Mi nombre estaba en todas partes, en la preaprobación, el desglose de responsabilidades, el plan de pagos. Yo lo había hecho posible. Sin mí, eran una pareja con ingresos irregulares y un historial crediticio que parecía una historia con moraleja. Comencé el proceso de revocación. No fue un simple clic. Fueron 3 pasos de verificación, una notificación telefónica y un mensaje de advertencia en rojo. Esta acción puede resultar en la cancelación del contrato de préstamo. Continúe solo si comprende las consecuencias legales y financieras. Hice clic en sí. Apareció otra ventana emergente. ¿Está seguro? Sí. Siguieron las preguntas de seguridad, el nombre de mi primera mascota, el apellido de soltera de mi madre. Esa me dolió. Luego llegó la pantalla final, un formulario legal, seco y clínico. Al final había una línea para la firma, una firma que debía deshacer cada vez que decidía ayudarlos en lugar de ayudarme a mí mismo. Apoyé los dedos en el ratón. Esperaban que siguiera dando, que guardara silencio, que mantuviera mi nombre incluso después de que me despidieran. Pero ya no era su ancla. No era su póliza de seguros. Hice clic en firmar. Apareció una pequeña marca de verificación, seguida de «Su acuerdo de garantía ha sido retirado con éxito». Cerré la portátil y dejé que el silencio se instalara. No era pesado. Estaba limpio. En algún lugar de la ciudad, probablemente estaban terminando los centros de mesa o comparando muestras de pintura. No tenían ni idea de que los cimientos de la casa de sus sueños simplemente habían desaparecido. Y yo no había terminado. Todavía no. La llamada llegó justo después del mediodía. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. La voz de Declan estalló por el altavoz, presa del pánico, aguda, nada que ver con la del hombre que me había estado esperando en mi cocina, tan satisfecho, hacía 2 noches. «Camille, ¿qué demonios has hecho?», ladró. Llamó el banco. Dijeron que el avalista se retiró. Han denegado el préstamo. Has arruinado este trato. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? No dije nada, simplemente dejé que el silencio se extendiera hasta que lo hizo retorcerse. Entonces respondí, tranquila y clara, hice lo que me pidió mi hermana. Me mantengo alejado. Colgué antes de que pudiera responder. 1 hora después, empezaron los golpes, no golpes, sino golpes. Mi puerta principal resonó bajo sus puñetazos. Observé por la mirilla cómo mi hermana caminaba de un lado a otro como una mujer desquiciada, con la mirada perdida. «Camille, abre la puerta ahora mismo», gritó. «Lo estás arruinando todo». Declan estaba detrás de ella, intentando suavizar la actuación. «Solo háblanos», dijo. «Por favor, piensa en mamá, piensa en todo lo que hemos pasado». No me moví. No hablé. Me quedé de pie detrás de la puerta y los observé desenrollarse. Cuando por fin se fueron, sus voces se perdían en el pasillo, me senté a la mesa de la cocina y abrí una nueva carpeta en el escritorio. La titulé Pruebas Judiciales. Una a una, fui añadiendo las fotos, la hinchazón, el moretón en las costillas, la fisura en el labio, la captura de pantalla del mensaje de mi hermana, la confirmación de la retirada del banco. No estaba construyendo un caso por venganza. Lo estaba construyendo porque conocía a gente como ellos, gente capaz de tergiversar una historia hasta que la verdad se ahogaba bajo la culpa, la reputación y los lazos familiares. Pero ahora tenía algo nuevo. Tenía documentación, y no tenía intención de volver a callar. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era mi madre. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego entró otra llamada, y otra. A la cuarta, contesté. Su voz se oyó, tensa por la frustración. «Camille, ¿qué pasa? Tu hermana me dijo que retiraste tu nombre del préstamo. ¿De verdad estás dispuesta a destruir su futuro por un desacuerdo?» ¿Un desacuerdo? No dije nada.
Quería preguntarle si sabía de los moretones, del puñetazo, del silencio que eligió mi hermana, pero no lo hice porque ya sabía la respuesta. Siempre has sido tan dramática, continuó. Apartas a la gente y luego te haces la víctima. Crié a 2 hijas. No voy a dejar que una destruya a la otra por despecho. Colgué. Unas horas después, mi tía Carol me llamó. Hacía meses que no hablaba con ella. Me soltó sin siquiera saludarme. Tu madre me lo contó todo. Estoy muy decepcionada, Camille. Tu hermana está estresada, la boda, la casa, es mucho. Deberías apoyarla, no castigarla. Casi me río. En ese momento todo cristalizó. No se trataba de un puñetazo ni de una hipoteca. Se trataba de roles, unos que nunca debía abandonar. Mi hermana fue la que tropezó y yo la que guardé silencio. Ese era el equilibrio del que todas dependían. No llamaban para comprender. Llamaban para restablecer el orden. Pero yo no iba a volver a él. Bloqueé sus números y añadí los mensajes de voz a la carpeta. Ya no se trataba solo de mi hermana y de Clan. Era todo el sistema, y yo ya no tenía nada que ver con eso. El sobre llegó un jueves, grueso, oficial, sellado con tinta del juzgado, una orden de alejamiento temporal presentada por mi hermana. Lo leí una vez, y luego otra, y seguía sin poder creer lo que decía. Según su declaración jurada, yo era inestable, estaba obsesionado y la había confrontado violentamente por celos. Me llamó peligroso, una amenaza. Por un momento, me quedé sin aliento, no por miedo, sino por la precisión de la mentira. Intentaba cambiar el guión, convertirme en el monstruo de la misma historia en la que me había desangrado. Pero tenía pruebas y tenía a Connors. Mi abogado era perspicaz, impasible y sabía exactamente en qué nos estábamos metiendo. La sala era pequeña, pero estaba abarrotada. Mi hermana se secó las lágrimas. Declan se sentó a su lado, con los labios apretados. Mi madre ni siquiera me miró. Su abogado empezó con una compasión practicada, presentándome como una hermana vengativa empeñada en arruinar el futuro de una pareja feliz. Convirtieron cada hecho en sospecha, cada silencio en culpa. Entonces nos tocó a nosotros. Aya no se anduvo con rodeos. Expuso los hechos. Primero, las fotos, de alta resolución y con fecha, de mi cara, mis costillas, mi labio partido. Después, el informe médico, traumatismo contundente, hematomas internos, compatibles con agresión física. Finalmente, la grabación, granulada, silenciosa, innegable. La sala se quedó en silencio mientras se reproducía el video, mi hermana arremetiendo, yo empujada hacia atrás, Declan observando y alejándose. La jueza se volvió hacia ellos tras un largo silencio. Petición denegada, dijo bruscamente. Y considérense afortunados de que la señorita Reyes no presente cargos. No hablaron. No pudieron. No lo celebré. Simplemente recogí mis cosas, saludé a Aya con la cabeza y salí con Meraíe. Pero el pasillo no estaba vacío. Todavía no. Me esperaba justo afuera de la sala, con los hombros tensos y el rímel corrido como si quisiera que pareciera casual. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez, no había rastro de certeza en ellos. Camille, dijo en voz baja y temblorosa. ¿Podemos hablar? No dejé de caminar. Me alcanzó, tomándome del brazo con suavidad. Me aparté. No sabía que llegaría tan lejos, dijo rápidamente. Solo. Declan dijo. Se detuvo, la frase se desmoronó por su propio peso. Me giré lo justo para mirarla. Te quedaste ahí parada. Dejaste que me golpeara. Me miraste en el suelo y no dijiste nada. Y luego me llamaste peligrosa. Can, no quise decir. Ya no eres mi hermana. No había ira en mi voz. Era quietud. Y algo en ella lo reconoció. Su boca se entreabrió, como si quisiera discutir, llorar o suplicar, pero no salió nada. Se quedó allí, pequeña y sin palabras, mientras me alejaba. Afuera del juzgado, el aire se sentía tenso y cortante.
Meraye me esperaba con el coche, y cuando me senté en el asiento del copiloto, ninguna de las dos habló. Ella simplemente conducía, con una mano en el volante y la otra ligeramente cerca de la mía. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y abrí el teléfono. Borré sus números uno a uno, mi hermana, Teclán, mi madre, mi tía. Luego abrí el portátil y creé una nueva carpeta de correo electrónico, Paz. No moví allí los mensajes de voz ni las capturas de pantalla. No hacía falta. Esa carpeta no era para pruebas. Era para las cosas que estaba aprendiendo a proteger. Y por primera vez en años, apagué la computadora sin prepararme para lo que pudiera venir. Pasó un año, como una temporada a la que finalmente había dejado de resistirme. Me entregué al trabajo, no para olvidar, sino para recordar de lo que era capaz. Lideré un importante lanzamiento de producto, asumí la jefatura del departamento y dejé de disculparme por saber lo que hacía. Los martes por la noche, tomaba una clase de cerámica en el centro comunitario. Mis manos aprendieron a moldear lo que antes parecía imposible de sostener. A la arcilla no le importaba mi pasado. Simplemente respondía a la presión, la constancia y la paciencia. Para noviembre, mi apartamento estaba calentito con el murmullo de voces y risas. Organicé acción de gracias con amigos por primera vez. Meraye trajo vino. Nate preparó un pavo extrañamente perfecto. Nos sentamos en sillas desiguales y compartimos comida mientras contábamos historias que nos hicieron reír hasta llorar. Era todo lo que mis cenas familiares no eran. La semana pasada, llegó una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra al instante. No la abrí enseguida. No me hizo falta. Esa noche, me paré junto al contenedor de reciclaje y lo partí en 2, luego en 4, sin rabia, solo con determinación. En mi balcón, el cactus que compré después de la audiencia había florecido, una sola flor rosa, pequeña pero desafiante, encaramada en la copa como una bandera. La regué despacio y me senté a su lado, con las piernas cruzadas, escuchando el viento. Solía pensar que la fuerza significaba no quebrarse jamás. Ahora sé que es lo que crece en las grietas.